Bueno chicos, estamos aquí un día más para hablar del juicio entre Johnny y Amber. Y es que hoy os voy a traer un documento que son las instrucciones y directrices que se les ha dado al jurado de las cosas que tienen que tener en cuenta y considerar a la hora de dictar veredicto. Así que si queréis enteraros, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si no queréis perderos nada de mi contenido, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como os decía, este es un documento de 38 páginas que se le ha dado al jurado con las instrucciones para dictar veredicto. En esta primera dice imparcialidad y dice: han sido elegidos y juramentados como jurados, en este caso para juzgar las cuestiones de hecho presentado. Deben considerar y decidir este caso de manera justa e imparcial. Deben realizar este deber sin parcialidad ni perjuicio de ninguna de las partes. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho al mismo trato conforme a la ley. Nuestro sistema legal no permite que los jurados sean gobernados por la simpatía, el prejuicio o la opinión pública. Y esto de la opinión pública va a ser un poco difícil porque Amber Heard llevó a un experto en hashtags. Y claro, ese experto lo que hizo fue decir que la gente en Twitter, la gente fuera, la opinión pública estaba en contra de Amber Heard. Entonces, claro, ahora mismo todo el jurado sabe exactamente cuál es la opinión pública sobre este caso. Y no dejarse llevar por eso puede estar difícil. Y continúa: tanto las partes como el público esperarán que ustedes considerarán cuidadosa e imparcialmente todas las pruebas en el caso. Seguirán la ley según lo establecido por el tribunal y llegar a un veredicto justo independientemente de las consecuencias. La segunda instrucción es sobre la credibilidad de los testigos. Y lo que dice a partir de aquí es: no pueden ignorar arbitrariamente el testimonio creíble de un testigo. Sin embargo, después de que se han considerado todas las pruebas en el caso, entonces pueden aceptar o descartar todo o parte de la testimonial de un testigo como crean conveniente. Es decir, que primero tienen que mirar todo el caso y luego, ya visto las pruebas y visto todo, pueden decidir a qué testigos creen más y a quién creen menos. Pero tienen que mirar todo. Que esto quiere decir que pueden descartar a un testigo, pero solamente cuando se requiera, una vez visto el contexto completo. No porque difiera en algún punto con alguna parte, ya que se tiene que mirar todo el conjunto y entonces ver las diferentes inconsistencias de cada testigo. Luego la siguiente página dice: el veredicto no debe basarse en la simpatía, el sesgo, las conjeturas o la especulación. Y dice: no deben basar su veredicto de ninguna manera en simpatía, parcialidad, conjeturas o especulación. Su veredicto debe basarse únicamente en la evidencia y las instrucciones del tribunal. Básicamente lo que quiere decir esto es que si han tenido, por ejemplo, algún tipo de simpatía por Johnny Depp porque ha tenido una vida muy dura, que no se dejen llevar por esa simpatía, que lo que tienen que hacer es mirar las pruebas. Que aunque el estrado, una de las partes, te haya caído mejor o peor, no puedes basarte en eso. Los jurados tienen que basarse en la ley, en las instrucciones y en las definiciones claras que se han dado para dictar el veredicto. Luego aquí tenemos los hechos para considerar sobre la demanda que ha puesto Johnny Depp. Y esto es lo que tienen que considerar. Como por ejemplo, si el artículo que hizo Amber Heard insinuaba cosas sobre Johnny Depp, o si alguien aparte de Johnny Depp podría haber intuido que ese artículo iba por él, y además si todo esto se hizo con malicia. Que a lo largo del juicio se ha dicho que sí, que realmente el artículo iba sobre Johnny Depp y además sobre el poder que tienen los hombres en Hollywood. Así que gran parte de estas preguntas que se hacen aquí las ha respondido la propia Amber, admitiendo muchas cosas. Y aquí están los hechos a reconsiderar sobre la reconvención de Amber. Porque si recordáis, Johnny demanda primero a Amber por 50 millones y luego Amber contrademanda a Johnny pidiéndole 100 millones. Entonces aquí hay dos demandas, la de Johnny, que se puso primero, y la de Amber, que se están resolviendo en este mismo juicio. Esto de aquí responde a la demanda de Johnny, estas preguntas, y esto de aquí a la demanda de Amber. Y el jurado tiene que responder de las dos demandas.
Y en el caso de la demanda de Amber, sobre todo tienen que contestar de las declaraciones de Adam Waldman. Por ejemplo, si Adam Waldman, mientras actuaba como agente de Johnny Depp, hizo las siguientes declaraciones. Que más adelante en el vídeo, cuando se describa qué es considerado por el tribunal, ya entraré más en detalle sobre estas declaraciones que hizo Adam Waldman. Luego también tienen que responder a la pregunta de si esas declaraciones de Adam Waldman iban por Amber Heard, que evidentemente iban por Amber. Aquí pone su nombre, Amber Heard. Además también pregunta si son falsas estas declaraciones, si están hechas con malicia y si Amber Heard necesitaría una indemnización a causa de esto. Que básicamente para las dos demandas son las mismas cuestiones. Que en el caso de Johnny lo que preguntan es sobre las declaraciones que Amber hizo en su artículo, y sin embargo en el caso de Amber lo que preguntan es sobre las declaraciones que hizo Adam Waldman. La siguiente página es la búsqueda de instrucciones. Sobre este apartado, esta tarde se ha hecho una pregunta, lo que puede significar que el jurado ya está por esta parte de la deliberación, así que les quedaría poco para dar un veredicto, pero también puede significar cualquier cosa. La pregunta que se ha hecho sobre esto es si para la pregunta número C, que no sé por qué las numeran con letras, si estaría relacionada con el artículo completo de Amber o si solamente se refieren al titular. Y lo que se les ha explicado es que esta página se refiere a lo que viene a ser el título del artículo. Porque si recordáis, en la versión online del artículo de Amber, el título hablaba de un abuso sexual. Que Amber decía que esto no lo había escrito ella, que ese título lo puso Washington Post. Pero claro, ella, aunque dice que no lo puso, sí que es verdad que dio difusión al artículo online donde aparecía ese título. Lo que dice esto, que como os digo sobre lo que han preguntado hoy, es: solo deberán emitir su veredicto para el señor Johnny Depp sobre su demanda por difamación sobre la siguiente declaración si aprobado por el mayor peso de prueba. 1. La señorita Heard hizo o publicó la siguiente declaración. Amber Heard, : hablé en contra de la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Y si esa declaración era sobre Johnny Depp. Y además si era falsa la declaración. Y además si tiene una implicación difamatoria hacia Johnny Depp y esta fue intencionalmente diseñada por Amber Heard. Luego en este punto lo que están diciendo es que si cualquier persona que viera ese artículo que no fuera Johnny Depp podía pensar al leer eso en Johnny Depp. Y si Johnny ha probado que esto sea falso con pruebas. Además de que les preguntan también si esas declaraciones han sido realizadas por Amber con malicia. Esto es porque han estado peleando por el titular que escribió The Washington Post. Porque Amber dice que ya no tiene nada que ver con el titular. Es por esto que el jurado tiene que considerar si ella, al no mandar cambiarlo, pues estaba de acuerdo o no con ese titular. Aquí básicamente tienen que responder también a preguntas, pero esta página era sobre lo que viene a ser el titular y esta página, la 7 y la 8, son preguntas sobre el contenido del artículo. Como por ejemplo, si lo ha publicado Amber Heard, si iba sobre Johnny Depp, si era falso, si era difamatorio. Ya sabemos que el titular está un poco en duda de si lo ha escrito o no lo ha escrito Amber. Pero el artículo ella mismo ha dicho que lo ha escrito ella. O sea que de su propio testimonio se sabe que sí lo ha escrito. Sinceramente, el punto que creo que tiene más posibilidades de ser favorable para Johnny Depp es el punto que hemos visto antes, que habla sobre el titular del artículo. Porque remarca tipos de abuso muy concretos. En concreto, el abuso físico y sexual. Y eso está prácticamente seguro que Amber no lo sufrió. Por lo tanto, en ese titular se estaría mintiendo y sería una difamación. Pero claro, aquí está la duda de cómo no lo ha escrito Amber y lo ha escrito The Washington Post, ¿se le puede condenar a ella por eso? Claro, el caso es que se podría considerar que ella estaba de acuerdo con ese titular y con lo que en él se decía. Porque como os digo, aunque ella dice que no lo escribió, no solicitó que se cambiara ese título. Y no solo eso, es que estaba de acuerdo porque le dio difusión en Twitter. Y eso son consideraciones que tendrá el jurado. Que las cosas que se dicen ahí de abuso físico y sexual no está probado que Johnny los hiciera, por lo tanto sería falso. Y que Amber parece que estaba de acuerdo porque le dio difusión al artículo con ese título. O sea que este me parece el punto más fuerte a favor de Johnny Depp. Y estas son instrucciones para la demanda que ha puesto Amber Heard, la de los 100 millones. Y dice: solo se deberá emitir su veredicto para la señorita Heard sobre su demanda por difamación sobre la siguiente declaración si se ha probado por el mayor peso de la prueba. Que 1. Adam Waldman, mientras actuaba como agente de señor Depp, hizo o publicó la siguiente declaración.
Amber Heard y sus amigos en los medios utilizan acusaciones falsas de violencia sexual como espada y escudo, dependiendo de sus necesidades. Eso es lo que dijo Adam Waldman. Y es por eso que Amber ha denunciado a Johnny, porque Amber dice que Adam Waldman me escribió esto en nombre de Johnny Depp, cosa que no se ha podido demostrar. Las siguientes preguntas son si esta declaración de Adam Waldman iba dirigida hacia Amber Heard, cosa que queda clarísimo, como os he dicho antes, porque aquí aparece su nombre. Preguntan también si alguna otra persona que no sea Amber llegó a ver esta declaración. Y por último preguntan si esta declaración es falsa y si ha sido probada como falsa por Amber y si se hizo con malicia. Y dice, si la señorita Heard no pudo probar uno o más de los 5 elementos que hemos visto aquí, estos 5 puntos, si no pudo probar uno o más de los 5, entonces encontrará su veredicto para el señor Depp con respecto a la declaración anterior. Es decir, que si Amber no ha podido probar al menos una de estas cosas, entonces se le tiene que dar la razón en este punto a Johnny Depp. Y luego las páginas 10 y 11 son básicamente las mismas preguntas, pero sobre otras declaraciones distintas, sobre otros tweets que puso Alan Waldman. Todo esto que hemos visto aquí son básicamente las cosas que están siendo deliberadas por el jurado y cómo están siendo deliberadas. Que para todo esto se les ha otorgado una serie de directrices y de definiciones que tienen que tener en cuenta, como de qué manera ver el artículo y definiciones como por ejemplo qué significa la malicia para el tribunal. Porque el significado de malicia en un contexto jurídico es distinto al de contexto de la vida cotidiana. Las páginas 12 y 13 hablan sobre las evidencias y su convicción, que básicamente es que el peso finalmente recae sobre el testimonio o conjunto de evidencias y de pruebas que le sean más persuasivos al jurado. Que el jurado podría llegar a considerar que un único testimonio ha supuesto ser la mayor prueba de evidencia. Y será persuasivo si en la mente del jurado hay una convicción firme de que los hechos se han demostrado. Es decir, que para que Johnny gane el juicio, el jurado tiene que creer fehacientemente que las pruebas han demostrado que Johnny ha sido difamado con malicia. Luego la página 14 habla de la difamación por implicación y dice, una declaración, aunque no sea directamente difamatoria, puede sugerir un significado difamatorio de manera indirecta, es decir, por implicación. Al determinar si alguna de las declaraciones tiene una implicación difamatoria, debe considerar el artículo de opinión como un todo y las circunstancias en torno a su publicación. Es decir, el jurado tiene que estudiar todo lo que hay alrededor de la publicación del artículo. La implicación de la asociación ACLU, la salida de Aquaman, pero tienen que tomar el contexto también de todo lo que se dice en el artículo de opinión. Que esto era una de las cosas que el equipo de Johnny Depp peleaba, ya que ellos querían que pudiera analizarse el artículo por partes y no en su completo. Luego dice, debe considerar si estas circunstancias muestran que las palabras utilizadas son difamatorias y se relacionan con el señor Johnny Depp. Sin embargo, tales circunstancias no pueden extender el significado de las palabras utilizadas en el artículo de opinión más allá de su significado ordinario y común. Que por ejemplo, si en el artículo aparece la palabra abuso, significa abuso, y si aparece violento, significa violento. Y acaba diciendo, la propuesta de implicación debe extraerse razonablemente de las palabras realmente utilizadas. La página 15 habla de la difamación considerando la publicación como un todo. Vamos, que tanto para el artículo de Amber como para las declaraciones que dio Waldman se debe tomar el contexto de todo, no solo de una parte a conveniencia. La página 16 habla del significado de malicia. Y es por este punto en el que todo el juicio parece más un juicio por violencia doméstica que por difamación. Y es que cada parte, tanto Johnny como Amber, debían intentar mostrar que no es difamatorio porque lo que se decía era la verdad. Por ejemplo, Amber intentaba demostrar que ella era una mujer maltratada y que por eso lo que contaba en el artículo era cierto. Y en el caso de Johnny, Johnny tiene que demostrar que Amber miente y que además el maltratado era él. Lo que están intentando decir cada una de las partes es que tenían el derecho a decir eso porque decían la verdad. Y lo que nos dice aquí es, ambas partes tienen la carga de probar la malicia real, mediante pruebas claras y convincentes.
Para cumplir con esta carga, cada parte debe demostrar mediante pruebas claras y convincentes que cada declaración fue hecha o publicada con conocimiento de que la declaración era falsa o tan imprudente que equivalga a un desprecio deliberado de la verdad, es decir, con un alto grado de conciencia de que la declaración probablemente era falsa. Como dice aquí, la malicia es un análisis subjetivo de la conciencia de la persona que hizo la declaración. Si la persona que hizo la declaración creía que era sustancialmente precisa en el momento de su publicación, entonces no da lugar a responsabilidad por difamación. Que esta última parte es muy importante, porque si recordáis, aquí lo que estamos viendo es el artículo de Amber, que es lo que demanda Johnny, y las declaraciones que hizo Adam Waldman, que es lo que demanda Amber Heard. Y en el caso de Waldman, que es lo que demanda Amber, ahí se ha hecho mucho hincapié en dos puntos. El primero es que se ha intentado dejar claro que Waldman no era agente de Johnny Depp. Es decir, que las cosas que dijo no las dijo porque Johnny se lo pidiera, sino que lo hizo él de manera voluntaria. Y dos, que lo hizo porque creía en la palabra de Johnny Depp. Entonces, claro, para que sea difamación se tiene que entender que se ha hecho con malicia. Y cuando tú haces las cosas con malicia es porque mientes a sabiendas de que lo que dices es mentira. El caso es que lo que dijo Adam Waldman, aunque se hubiera demostrado que es verdad que Johnny pegaba a Amber unas tremendas palizas, aunque se hubiera llegado incluso a demostrar en un juicio y todo, Adam Waldman dijo las cosas que dijo porque creyó la palabra de Johnny Depp. O sea, en su mente era real lo que él decía. Por lo tanto, no estaría mintiendo a sabiendas de que es mentira y no habría difamación. Y en el caso del artículo de Amber, que es lo que demanda Johnny Depp, sí que es verdad que en algunos tipos de abuso pues es un poco más subjetivo, porque tú puedes sentirte maltratada. Otra cosa es que lo seas. Porque tú puedes decir, por ejemplo, que como él te abusaba verbalmente y te insultaba, que tú eso lo sentías como que te estaba maltratando. Es por eso que quieren hacer mucho hincapié en el titular del artículo. Y por eso los abogados de Amber dicen que ese titular no lo escribió ella, ni que tampoco se refiere a Johnny. Porque ahí se describe un tipo de abuso muy concreto, que es el físico y el sexual. Y claro, ahí no puedes decir que tú te sentiste maltratada o te sentiste violinizada. Porque si es físico, o te pegan o no te pegan. Y si es sexual, o abusan de ti sexualmente o no. No es como tú te sientas. Así que si eso no ha pasado, si Johnny no le pegó y Johnny no le hizo nada sexualmente, las declaraciones de ese titular serían falsas. Y ella las estaría haciendo a sabiendas de que eran falsas. Luego en la página 17 lo que dice es que el término malicia se tiene que entender distinto en el ámbito judicial que lo que se conoce normalmente como malicia. Como hemos visto, aquí malicia se refiere a mentir sabiendo que dices una mentira. Sin embargo, en la vida cotidiana, malicia se conoce como hacer algo a mala leche. En la página 18 hablan de la republicación. Luego en la página 18 hablan de la republicación, que aquí hacen referencia, como os digo, a esa difusión que Amber le dio al artículo con el titular que hablaba de abuso sexual. Porque aunque ella no lo escribió, sí que le dio difusión en su Twitter. Y aquí les dan las directrices para entender qué se considera republicación. Y dice, para determinar que la señorita Amber Heard volvió a publicar el artículo de opinión original, incluido el titular, a través de un tuit del 19 de diciembre de 2018, deben encontrar que ella retransmitió el material difamatorio o redistribuido el material con objetivo de llegar a una nueva audiencia. Que esto era otro de los puntos que se discutían. Porque el equipo de Johnny Depp quería que se admitiese que para considerarse una republicación bastara simplemente con hacer una publicación a su propia audiencia. Porque directamente esto sería considerado como que lo estás publicando para nueva audiencia, que sería la tuya, que no es la misma que la del Washington Post. Pero al final no se determinó así. Y continúa diciendo, dicho de otra manera, la republicación ocurre cuando el orador ha reiterado afirmativamente la declaración. Un hipervínculo dirigiendo a los lectores a un artículo anterior en el mismo sitio web no dirige el artículo anterior a una nueva audiencia. El mero hecho de vincular a un artículo no equivale a una nueva publicación, pero agregar contenido a un artículo vinculado puede constituir una republicación. Y dice, deben determinar si algún contenido agregado fue destinado para llegar a nuevo público.
Si encuentran algún contenido agregado al hipervínculo destinado a llegar a una nueva audiencia, constituye una reedición. Y acaba diciendo, además, si encuentran que se produjo una nueva publicación el 19 de diciembre de 2018, entonces también deben encontrar pruebas claras y convincentes de que la señorita Amber Heard hizo esa republicación con real malicia. Básicamente, y lo que quiere decir todo esto, es que lo que tiene que considerar el jurado es que si el tuit que puso Amber compartiendo ese link al artículo con ese titular, si el texto que acompañaba al link quería conseguir que llegara más audiencia al artículo y que si lo hizo verdaderamente con esa intención. Luego las páginas 19, 20 y 21 básicamente son definiciones que deben considerarse para establecer qué tipo de relación había entre Adam Waldman y Johnny Depp. Si es agente, básicamente sería una marioneta de Johnny Depp y que Depp habla a través de él. Mientras que por la relación abogado-cliente, Waldman podría haber hecho estas declaraciones, estas acusaciones, mediante órdenes de Depp o mediante iniciativa propia. Luego las páginas 23, 24 y 25 hablan sobre los testigos expertos y dicen que el jurado podrá tomar en consideración en mayor o menor medida a un testigo experto, dependiendo de lo que estos les hayan transmitido y en cómo se les ha transmitido y cómo han llegado a esas conclusiones. Además, dice también que la experiencia del experto puede ayudar a tomar esa decisión. Luego las páginas 26 y 27 hablan que en cuanto a las declaraciones se pueden considerar otros aspectos aparte de los alegatos de cada declaración. Supongo que eso se refiere a que no se tenga en cuenta solo lo que la gente dice, solo lo que es el testimonio de los testigos, sino que también a cómo las personas, a cómo los testigos actúan cuando lo cuentan. Y dicen también que se pueden basar en experiencias propias para tomar las consideraciones. Por ejemplo, pongamos que hay algún médico en el jurado, pues ese médico puede usar su experiencia para decidir si una cosa puede haber pasado o puede haber pasado de una forma distinta. Y además les dicen que tienen el mismo peso los testigos en vídeo que los testigos presenciales y que los testimonios tanto de Johnny como de Amber deben tomarse como un conjunto. La página 28 nos habla sobre la evidencia circunstancial y dice: todo hecho que pueda probarse mediante prueba directa podrá probarse mediante prueba circunstancial. Es decir, puedes sacar todas las inferencias y deducciones razonables y legítimas de la evidencia. Una prueba circunstancial, por ejemplo, puede ser lo de TMZ, que el testigo no dijo directamente que Amber les diera el vídeo, pero dice que si el que te lo manda es el autor del vídeo, tardas unos 15 minutos en conseguir los derechos para poder difundirlo. Y claro, resulta que aunque él no diga que ese vídeo lo envió Amber, sí que dijo que solo tardó 15 minutos en conseguir los derechos. Por lo tanto, circunstancialmente se puede entender que eso es porque quien te mandó el vídeo es el autor. O sea, Amber. La página 30 habla de la declaración incoherente previa de la parte. Y dice: si creen que a partir de la evidencia que la señorita Heard o el señor Depp hicieron una declaración anteriormente inconsistente con su testimonio en este juicio, esa declaración previa puede ser considerada por ustedes como evidencia de que lo que la señorita Heard o el señor Depp dijeron anteriormente era cierto. Es decir, puede que en algún momento fuera de este juicio Amber o Johnny hayan dicho algo que no coincida con lo que han contado en este juicio. Y el jurado puede considerar que la versión verdadera es la que dio antes de este juicio, la que se ha dado en este juicio o que no es ninguna de las dos. Por ejemplo, en el caso del dedo de Johnny, Johnny en su primera declaración cuando fue al médico dijo que eso se lo había hecho él. Y después ya dijo que había sido Amber. Entonces estaría en manos del jurado decidir que se creen, si la declaración primera que dio Johnny cuando fue a urgencias o la declaración que ha dado aquí en el juicio. Igual que Amber, que ha dado 47 versiones distintas de lo del dedo, pues el jurado tiene que decidir cuál se cree, si se cree alguna o no se cree ninguna. Luego en las páginas 31 y 32 dicen que no se deben tomar en cuenta las preguntas y respuestas que fueron objetadas por los abogados.
ni el número de objeciones que ha habido durante el juicio. Pero a ver, bueno, el jurado no son máquinas, son personas. Y todo lo que ha pasado dentro del juicio inconscientemente lo van a acabar teniendo en cuenta. Y también dicen que las preguntas y las evidencias rechazadas tampoco las pueden tener en cuenta. Y luego ya por último, en la página 33, 34 y 35, dicen que la cantidad de dinero que se pide como indemnización en cada una de las demandas, que Johnny pide 50 millones y Amber pide 100 millones, que no deben ser consideradas como un cálculo de los daños y que se deberá compensar la parte que se crea que verdaderamente ha sido afectada. Y se considerarán los daños tanto a la reputación personal como laboral, a la humillación y la vergüenza, incluyéndose en estos pues pérdidas de oportunidades laborales, el sufrimiento mental, etc. Johnny Depp no puede pedir daños más adelante del 2 de noviembre de 2020, que es cuando salió la sentencia de Reino Unido, la de The Sun. Y Amber no puede pedir daños de antes de la publicación de los tweets de Adam Waldman. Y luego la página 36 dice que las partes deben demostrar las cantidades que se han perdido por estos hechos difamatorios. Y para eso llevaron testigos expertos en ese cálculo de los daños. Y luego además al jurado se le ha dado este formulario de aquí, que consta de dos partes, una con preguntas en relación a la demanda que Johnny le ha puesto a Amber Heard y la otra con preguntas en relación a la contrademanda que le puso Amber a Johnny. Y en base a todas las consideraciones y las instrucciones que hemos visto antes, es como tienen que contestar estas preguntas, que es básicamente donde se tienen que considerar cada uno de los apartados. Y si han sido Johnny o Amber difamados y si deben ser indemnizados. Que a todo esto puede ser que ninguno de los dos gane, o que si alguno gana las indemnizaciones sean muy bajas o simbólicas. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo.